A mi hermana no le pareció que yo fuera a la universidad y convenció a mis papás de que no me ayudaran con la colegiatura, ni siquiera siendo mis avales para un préstamo. Cuando, en lugar de eso, le pedí ayuda a mi tía, me corrieron de la casa por arruinar la reputación de la familia. Mi hermana Clara es 4 años mayor que yo, y desde que éramos niños, siempre estuvo claro que ella era la consentida. Y no solo un poco. Me refiero a que mis papás estaban obsesionados con ella. Si sacaba un 10, le organizaban un maldito desfile. Pero si yo sacaba un 10, decían, ah, chido. ¿Qué hay de cenar? Ya se dan una idea. Así que crecí con la mentalidad de que no importaba lo que yo hiciera, porque Clara siempre me iba a opacar. Para cuando ella se fue a una de las mejores universidades de negocios, mis papás estaban encantados, como si fuera una especie de prodigio. Le pagaron todo, la colegiatura, su departamento, su ropa de marca. Mientras tanto, yo mantenía un perfil bajo y asumía que tendría que hacer las cosas por mi cuenta. Así que, cuando me aceptaron en una universidad reconocida en España para estudiar historia, pensé que tal vez, solo tal vez, recibiría un poco de apoyo. Pero no, eso no iba a pasar. Mis papás me dijeron directamente que no podían pagar mi colegiatura, lo cual, ok, lo entiendo. La universidad es cara. Pero lo que realmente me enojó fue que ni siquiera quisieron ser mis avales para un préstamo. No les estaba pidiendo que pagaran todo, solo que me echaran la mano para no estar ahogado en deudas toda mi vida, pero se negaron, y nos peleamos mucho por eso. Su excusa era, ya pagamos la universidad de Clara. Ahora tenemos que pensar en nuestro futuro. Ah, y también estaban planeando abrir un pequeño negocio por esas fechas, así que, por lo visto, todos sus ahorros se iban a ir en eso. Yo estaba completamente estancado. No quería perder la oportunidad de ir a esta universidad, pero sentía que mis papás solo me estaban poniendo trabas sin razón. No tuvieron ningún problema en gastar muchísimo dinero en Clara, pero cuando se trataba de mí, de repente tenían que ser frugales y responsables. Necesitaba ayuda, y se volvió bastante obvio que ellos no me la iban a dar. Así que, sin más opciones, recurrí a mi tía Daniela. Daniela es la hermana mayor de mi papá, y déjenme decirles que es todo lo opuesto a mis papás. Es neurocirujana, y sinceramente, mucho más exitosa que cualquiera de los dos, pero también es súper sencilla y tiene los pies en la tierra. Mis papás siempre tuvieron una tensión muy rara con ella. Se portaban muy amables en las reuniones familiares, pero yo notaba que estaban amargados por lo exitosa que era en comparación con ellos. Mi papá, en particular, odiaba sentir que ella lo opacaba. Al principio yo no quería involucrarla, pero estaba desesperado. Un día la contacté para preguntarle si estaría dispuesta a ayudarme con la colegiatura. Ni siquiera lo dudó. Me dijo, claro que te ayudo, ¿por qué no acudiste a mí antes? Pero a mí me aterraba que mi papá se enterara. Si sabía que yo había actuado a sus espaldas para pedirle dinero a su hermana, se iba a volver loco. Así que le rogué a Daniela que lo mantuviera en secreto. Las cosas estuvieron bien por un tiempo después de eso. Pensé que ya la había librado, que mi colegiatura estaba cubierta y me estaba preparando para irme a estudiar. Fue entonces cuando Clara decidió arruinarlo todo. Hasta el día de hoy, sigo sin saber cómo se enteró de que le pedí ayuda a mi tía Daniela, pero lo hizo. Y siendo Clara, no podía simplemente dejarlo pasar. Tenía que convertirlo en un drama enorme. Una noche, llegué a casa después de salir con unos amigos e inmediatamente supe que algo andaba mal. Todas mis cosas estaban empacadas en cajas. Todo, mi ropa, mis libros, hasta mis sábanas. Mis papás estaban sentados en la sala y Clara estaba parada ahí con una mirada presumida y de satisfacción. Sentí que había entrado a una especie de intervención retorcida. Mi papá no perdió el tiempo. Me aventó un montón de papeles y me dijo, explícame esto. Yo no tenía idea de qué estaba hablando. Así que miré los papeles y fue entonces cuando me di cuenta de que Clara se había portado como una completa psicópata. Había inventado unos correos falsos entre mi tía Daniela y yo, donde parecía que yo estaba traicionando a la familia, filtrando detalles sobre el negocio que mis papás planeaban abrir a cambio de que ella me pagara la colegiatura. No podía creer lo que veían mis ojos. Clara había revisado mi laptop, había encontrado unos correos entre Daniela y yo,
y los había alterado usando Photoshop o lo que sea. Hizo que pareciera que yo había vendido a nuestra familia. Me quedé pasmado. Traté de explicarles que todo era falso, pero mis papás ni siquiera me escucharon. Solo se quedaron ahí parados diciendo, confiamos en ti y nos apuñalaste por la espalda. No importaba lo que yo dijera. Le creyeron a Clara, porque claro que lo harían. Siempre le creían a ella. Era como si yo ya ni siquiera existiera. Me dijeron que agarrara mis cosas y me largara en ese preciso momento. Oficialmente, me habían corrido de la casa por una completa mentira. Les rogué que lo reconsideraran. No quería ser una carga para mi tía Daniela, sobre todo después de que ya había aceptado pagar mi colegiatura, pero a mis papás no les importó. Dijeron que yo era un traidor y que no querían tener nada que ver conmigo. Y eso fue todo. Me fui solo con la ropa que traía puesta y unas cuantas cajas con mis cosas, y me mudé con mi tía Daniela. Sinceramente, no sé cómo habría sobrevivido si no fuera por ella. Me acogió sin pensarlo 2 veces y me trató como a un verdadero familiar, algo que yo no había sentido en años. Mientras mis papás estaban ocupados idolatrando a Clara y enfocándose en su futuro negocio, Daniela fue la única que de verdad se preocupó por mí. Y por eso, siempre le estaré agradecido. Pero hasta el día de hoy, no puedo quitarme de la cabeza el recuerdo de esa noche, entrando a mi casa y viendo todas mis cosas empacadas. Mis papás mirándome como si yo fuera un criminal, y Clara parada ahí con esa mirada presumida, sabiendo que había ganado. Así que ahí estaba yo, corrido de mi propia casa, parado en la puerta de la casa de mi tía Daniela con mi vida en cajas. Todavía estaba procesando qué diablos acababa de pasar. Parecía una pesadilla. O sea, ¿cómo pasas de pensar que eres parte de una familia a quedarte en la calle en una sola noche? Todo era muy surrealista, pero al mismo tiempo, no podía decir que estuviera tan sorprendido. Mis papás siempre habían dejado claro que Clara era la prioridad, pero supongo que nunca pensé que llegarían tan lejos. Daniela, siendo el ángel que es, me recibió con los brazos abiertos. No me hizo 1.000.000 de preguntas. No fue entrometida. Solo vio que yo estaba sufriendo y me dijo que su casa era mi casa por el tiempo que lo necesitara. Ese tipo de amabilidad, vaya. Me pegó justo en el estómago, porque en ese momento me di cuenta de que nunca había sentido nada parecido por parte de mis propios padres. Así que me quedé a vivir con ella. Al principio fue raro, despertar en su cuarto de visitas, mirar alrededor de una casa que no era mía. Pero con el tiempo, empezó a sentirse más como un hogar de lo que jamás se sintió el lugar donde crecí. Empezamos a ser más unidos, a platicar más de todo. Resulta que mi tía Daniela sabía mucho más sobre mis papás y sus tonterías de lo que yo me imaginaba. Se había mantenido alejada de ellos por años, y solo iba a los eventos familiares porque se sentía obligada. Me contó algo que me voló la cabeza. Al parecer, el rencor de mi papá hacia ella empezó mucho antes de que yo naciera. Daniela siempre había tenido más éxito. Fue a la facultad de medicina, se casó con un gran hombre que por desgracia falleció joven, y estaba haciendo su vida. Mientras tanto, a mi papá le iba bien, pero cada vez que se veían, él se ponía extrañamente competitivo. Daniela me dijo que su relación básicamente se convirtió en un juego de ver quién quedaba mejor ante el resto de la familia. Pero en lugar de estar orgulloso de su hermana, le guardaba resentimiento. Y no se trataba solo de cosas profesionales. Mi papá se sentía opacado en todos los aspectos, económica y socialmente, en todo. Supongo que esos celos se reflejaron en cómo me trataba a mí. Daniela se había dado cuenta de todo esto hace años, pero se quedó callada porque no quería empeorar las cosas para mí. Sin embargo, ahora que estaba viviendo con ella, me contó todo. Era como si estuviera tratando de llenar todos los vacíos en mi vida a los que yo no había podido encontrarles sentido antes. El por qué a mis papás nunca parecía importarles lo que yo hiciera. ¿Por qué siempre se desvivían por Clara? Todo se reducía a una extraña dinámica familiar que yo ni siquiera sabía que existía. Vivir con Daniela era genial, pero la verdad es que no me podía relajar por completo. Seguía esperando que mis papás llamaran, que Clara apareciera de la nada o que me pidieran perdón por lo que habían hecho. Pero, por supuesto, eso nunca pasó. Los días se convirtieron en semanas y nada, ni un solo mensaje, ni una sola llamada.
Al principio, estaba enojado, muy enojado. ¿Cómo podían simplemente hacerme a un lado como si yo no valiera nada? Luego, el enojo se fue desvaneciendo y empecé a sentirme anestesiado respecto a todo el asunto. Era como si mi cerebro estuviera apagando todas mis emociones solo para que yo pudiera funcionar. Pero Daniela fue increíble. Nunca me presionó para hablar de lo que había pasado a menos que yo quisiera. Me dejó tomarme mi tiempo para asimilar las cosas. Incluso me ayudó a organizar todas mis cosas para la universidad, asegurándose de que tuviera todo lo necesario antes de irme a España. Les juro que, si no fuera por ella, no sé cómo habría superado esa etapa. Pero aun con su apoyo, el silencio de mis papás era ensordecedor. Uno pensaría que después de correr a tu hijo, por lo menos te asegurarías de cómo está, ¿verdad? Pero no. Supongo que no debí esperar nada diferente, pero aún así lo hice. Una tarde, casi un mes después de todo el calvario, recibí un mensaje de Clara. Lo recuerdo tan claramente porque era igual de odiosa que ella. Solo decía, espero que estés bien, por cierto, no dejes tu laptop por ahí tirada. Eso fue todo. Sin disculpas, sin reconocer lo que había hecho. Solo una pequeña sonrisa burlona en forma de texto recordándome que ella era la que había logrado que me corrieran. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo me hervía la sangre. Se estaba burlando de mí, simple y sencillamente. No le contesté. ¿Qué caso tenía? Clara no era del tipo de personas que se sienten culpables por nada. En su mente, había ganado un raro juego familiar y eso era todo. Pensé en responderle algo sarcástico, pero sabía que no haría ninguna diferencia. Solo le daría satisfacción. Así que bloqueé su número e intenté seguir adelante. No fue fácil. Cada vez que miraba mi celular, una parte de mí seguía esperando algo de mis papás. Tal vez un mensaje de mi mamá diciendo que se arrepentía de todo, o incluso un correo pasivo-agresivo de mi papá fingiendo que no había pasado nada. Pero no, silencio total. En los meses siguientes, Daniela y yo establecimos una rutina muy sólida. Se convirtió en algo más que solo mi tía. Se volvió mi confidente, mi amiga y básicamente la única familia que me quedaba. Empecé a ver lo mal de la cabeza que realmente estaban mis papás. Habían pasado tanto tiempo enfocándose en Clara, tratando de moldearla para que fuera la hija perfecta, que se perdieron por completo de todo lo demás. Y cuando Clara finalmente la regara, lo cual eventualmente iba a pasar, ya sería demasiado tarde para que ellos lo arreglaran. Más o menos por la época en que me estaba preparando para irme a la universidad, recibí otro mensaje, esta vez de mi papá. Fue corto y directo, buena suerte en España. Eso fue todo. Cero disculpas, cero explicaciones, nada. Se sintió como una cachetada. Después de todo, lo único que tenía que decir era buena suerte. Ni siquiera supe cómo responder, así que no lo hice. Solo borré el mensaje y traté de no pensar en ello. El día que me fui a España, Daniela me llevó al aeropuerto. Me abrazó y me dijo lo orgullosa que estaba, que sabía que yo haría grandes cosas. Era la primera vez en mi vida que alguien de mi familia me decía esas palabras, y me pegó más fuerte de lo que esperaba. Me subí a ese avión sintiendo que dejaba atrás mucho más que mi hogar. Estaba dejando atrás la parte de mí que siempre había tratado de buscar la aprobación de mis papás. Desde ese momento, decidí que ya no los necesitaba. Tenía a Daniela. Tenía mi futuro. Y me tenía a mí mismo. Si querían contactarme, bien. Pero no iba a gastar más energía rogándole a personas a las que claramente no les importaba. Había terminado con eso. Así que mi vida en España iba genial. Me instalé en la universidad, hice amigos, y por primera vez en años, no estaba pensando constantemente en mi familia. No diré que me olvidé de ellos. No creo que eso sea posible, pero definitivamente ya no estaban tanto en mi cabeza. Estaba concentrado en mis estudios, descifrando mi futuro y simplemente tratando de disfrutar la vida sin el drama que conllevaba vivir bajo la sombra de mis papás. Pero, por supuesto, justo cuando las cosas iban sobre ruedas, algo tenía que venir a arruinarlo. Terminé la universidad y regresé a mi ciudad. Encontré un muy buen trabajo y bien pagado. Y entonces recibí una llamada de mi mamá. Sí,
mi mamá, la misma mujer que no me había dirigido la palabra desde el día que me corrieron. Fue totalmente inesperado. Estaba sentado en mi recámara revisando unos apuntes para un proyecto cuando mi celular vibró. Vi que apareció su nombre y por un segundo, pensé que estaba alucinando. Me quedé mirando la pantalla con la mente a 1000 por hora. ¿Debería contestar? ¿Ignorarla? Después de todo lo que había pasado, ¿por qué me estaría llamando ahora? Dejé que sonara un par de veces más y luego, en contra de mi buen juicio, contesté. Bueno, dije, tratando de sonar tranquilo aunque el corazón me latía a 1000 por hora. Hubo una pausa del otro lado, como si no estuviera segura de qué decir. Finalmente, habló. Hola, soy tu madre. No me digas. ¿Quién más iba a ser? Aunque no le dije eso. Solo me quedé callado, esperando a que me explicara por qué me llamaba después de casi 2 años de la nada. Dudó de nuevo y, de repente, me dijo. Tenemos que hablar. No pude evitar soltar una risita irónica. Ahora quería hablar, después de todo. Era tan típico de ella. Pero aunque estaba molesto, una parte de mí sentía curiosidad. ¿Qué podía ser tan importante como para que me buscara después de tanto tiempo? ¿Sobre qué? Pregunté, manteniendo un tono lo más neutral posible. Nosotros. Tu padre y yo. Queremos verte, dijo, tropezando con las palabras como si estuviera tratando de descubrir cómo formularlo bien. Ya me imaginaba por dónde iba la cosa. En realidad no querían verme porque me extrañaran o se sintieran mal por haberme corrido. Necesitaban algo, y yo ya tenía una muy buena idea de qué se trataba. Suspiré, recargándome en la silla. ¿Para qué? Pregunté sin rodeos. No respondió de inmediato, lo cual prácticamente confirmó mis sospechas. Cuando por fin habló, su voz era más baja, como si intentara sonar maternal y preocupada. Tu papá y yo hemos estado pasando por un mal momento. Las cosas no han sido fáciles desde la pandemia, Miguel. Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. Era exactamente lo que yo pensaba, problemas de dinero. No había escuchado mucho de su negocio desde que me fui, pero sabía que no les iba bien. Daniela me había comentado de pasada que su tienda no estaba prosperando como ellos esperaban. Y con la pandemia, tenía sentido que estuvieran batallando, pero yo no iba a saltar al rescate para salvarlos, no después de todo lo que me habían hecho. Ok. ¿Y? Dije con voz inexpresiva. No iba a ponérsela fácil. Tu hermana Clara ha estado administrando las cosas por nosotros, pero... Empezó a decir, y ahí fue cuando la interrumpí. Déjame adivinar, dije, sabiendo ya hacia dónde iba esto. Clara lo arruinó todo. Hubo un largo silencio de su lado, lo cual fue respuesta suficiente. Por supuesto que Clara la había regado. No sé por qué se sorprendían. Ella siempre estuvo más interesada en las apariencias que en hacer el trabajo duro. Habían depositado toda su fe en ella, y ahora les estaba saliendo el tiro por la culata. Mi mamá soltó un suspiro tembloroso. Las cosas no han salido como planeábamos, admitió. ¿Y nosotros? Bueno, necesitamos ayuda. Me reí. No pude evitarlo. Después de todo, después de haberme corrido, de haberme cortado el contacto, de dejar que Clara me pisoteara. Ahora querían mi ayuda. Su descaro era irreal. Increíble. Murmuré por lo bajo. ¿De qué te ríes? Preguntó mi mamá, sonando genuinamente confundida, como si no pudiera entender por qué yo no estaba aprovechando la oportunidad de ir corriendo a salvarles el día. ¿Hablas en serio? ¿De verdad crees que te voy a ayudar? Dije alzando la voz. Podía sentir cómo me hervía el coraje, todas las emociones que había reprimido durante los últimos 2 años estaban saliendo a flote. Somos tus padres, dijo con la voz temblorosa. Cometimos errores, pero te necesitamos. Negué con la cabeza, aunque ella no pudiera verme. No solo cometieron errores, mamá. Me corrieron de la casa. Le creyeron las mentiras de Clara a su propio hijo. No me han hablado en años, y ahora que me necesitan, de repente se supone que debo dejar todo e ir corriendo a ayudarlos.
Se quedó callada después de eso. Se notaba que no sabía qué decir. Probablemente no estaba acostumbrada a que yo me defendiera de esta manera. Cuando todavía vivía en su casa, simplemente les habría seguido la corriente en lo que dijeran, con la esperanza de llevar la fiesta en paz. Pero ya no. Yo había cambiado y no iba a dejar que me pisotearan de nuevo. Finalmente habló, pero su tono había cambiado. Ya no estaba tratando de ser suave y cariñosa. Ahora sonaba irritada, como si no pudiera creer que yo me estuviera portando tan difícil. Seguimos siendo tu familia, dijo tajantemente. Nos debes al menos eso. Eso fue todo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Yo no les debía nada. De hecho, para empezar, ellos eran los que me debían una disculpa, pero no me iba a quedar esperando a que me la dieran. No les debo un carajo, dije con voz fría. Si necesitan ayuda, pídanse a Clara. Es su hija de oro, ¿se acuerdan? Sin esperar a que respondiera, le colgué el teléfono. El corazón me latía a 1000 por hora y me temblaban las manos, pero sentí una extraña sensación de alivio. Por fin había dicho lo que tenía que decir. Podían arreglar su desastre ellos solos. Yo no iba a ser parte de eso. Esa noche, llamé a mi tía Daniela y le conté lo que había pasado. No le sorprendió para nada. Han estado dependiendo de Clara durante años, me dijo. Era solo cuestión de tiempo para que todo les pasara factura. Platicamos un rato y, para el final de la llamada, me sentía aún más seguro de que había tomado la decisión correcta. Mis papás habían elegido a Clara por encima de mí y ahora estaban pagando el precio. Por muy duro que sonara, no era mi responsabilidad arreglar sus errores. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. No necesitaba su aprobación ni su aceptación. Ahora yo tenía mi propia vida, y no iba a dejar que me arrastraran de nuevo a su desmadre tóxico. Yo ya había hecho mi parte sobreviviendo a su traición. Ahora les tocaba a ellos lidiar con las consecuencias. Actualización 1. Pensé que ya había terminado con todo el drama familiar después de esa llamada con mi mamá. Honestamente, me sentía bastante bien con cómo salieron las cosas. Por fin me había defendido y dejado en claro que yo no iba a ser su salvavidas. Imaginé que simplemente se rendirían y volverían a depender de Clara, pero subestimé la habilidad de mi hermana para meter cizaña, porque, por supuesto, Clara no iba a dejar que me saliera con la mía tan fácilmente. Pasaron como 2 semanas después de la llamada con mi mamá cuando ocurrió algo raro. Estaba teniendo una tarde de sábado bastante normal, simplemente limpiando mi departamento, cuando escuché que tocaron la puerta. La verdad es que no recibo muchas visitas. Vivo solo, y la mayoría de mis amigos saben que me tienen que mandar mensaje antes de venir. Así que me saqué un poco de onda. Me asomé por la mirilla y adivinen quién estaba parada afuera. Sí, Clara. Por un segundo pensé que tal vez estaba alucinando, en plan, ¿qué hacía ella aquí? No me había hablado en años, excepto por ese estúpido mensaje sobre mi laptop, y ahora simplemente aparecía en mi puerta como si nada. Mi primera reacción fue simplemente ignorarla, pero conocía a Clara lo suficientemente bien como para saber que no se iba a ir hasta conseguir lo que quería. Abrí la puerta, antes de que pudiera decir algo, me sonrió como si fuéramos los mejores amigos o algo así. Hola, me dijo, toda alegre y falsa. Ha pasado un tiempo. Me le quedé viendo por un segundo, completamente tomado por sorpresa. Sí, así es. ¿Qué haces aquí, Clara? Le dije. Me miró con una expresión exageradamente dulce, como si creyera que podía ganarse mi simpatía con encantos. Quería platicar, dijo, inclinando un poco la cabeza. ¿Puedo pasar? Me crucé de brazos, sin moverme de la entrada. ¿Sobre qué? Le pregunté, manteniendo mi voz lo más neutral posible. Su sonrisa vaciló por un segundo, pero se recuperó rápido. Ándale, ¿podemos platicar adentro? Es importante. Debí haber dicho que no. Debí haberle dicho que se largara en ese preciso momento, pero la curiosidad me ganó. Me hice a un lado y la dejé pasar, aunque no me molesté en hacerla sentir bienvenida. No le ofrecí asiento ni le pregunté si quería algo de tomar.
Bastante suerte tenía de que la estuviera dejando entrar a mi espacio después de todo lo que había hecho. Entró y miró a su alrededor como si estuviera analizando el lugar. «Qué bonito departamento», dijo, como intentando hacer plática. No le respondí. No estaba ahí para ser cortés. «Bueno, Clara», dije, yendo directo al grano. «¿Qué quieres?». Suspiró dramáticamente, como si ya estuviera exhausta del jueguito que estaba jugando. «Mamá me contó de su plática», dijo, cruzándose de brazos. «Está bastante molesta, ¿sabes?». Levanté una ceja. ¿Molesta? Me corrió de la casa, Clara. ¿De qué exactamente tendría que estar molesta? Clara rodó los ojos como si yo fuera el irracional. Mira, no vine a remover el pasado. Los dos sabemos que siempre ha sido difícil. Casi me río de la naturalidad con la que lo dijo. ¿Difícil? Repetí. ¿Hablas en serio? Falsificaste unos correos para que me corrieran de la casa. Eso es ser difícil. Hizo un ademán despectivo con la mano. Eso es historia antigua. Vine aquí porque quiero arreglar las cosas. Parpadeé, sin estar seguro de haber escuchado bien. ¿Quieres arreglar las cosas? Pregunté, con escepticismo goteando de cada palabra. Sí, dijo ella, asintiendo como si fuera lo más lógico del mundo. Sé que las cosas se complicaron con la familia, y tal vez exageré en ese entonces, pero creo que es hora de dejar todo eso atrás. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Crees que exageraste? Dije, luchando por mantener la voz firme. Clara, destruiste mi relación con nuestros papás. Mentiste sobre mí, los manipulaste, y ahora estás aquí parada como si nada de eso importara ya. Su sonrisa se desvaneció un poco, y pude notar que se estaba frustrando. No vine a pelear, ¿ok? Vine porque necesito tu ayuda. Ah, ahí estaba. La verdadera razón por la que estaba parada en mi departamento. Por supuesto, Clara no estaba aquí para pedir perdón ni para hacer las paces. Necesitaba algo de mí. Sentí como se me tensaba la mandíbula mientras me le quedaba viendo, esperando a que continuara. He estado intentando sacar el negocio a flote, dijo, abandonando por fin la dulzura fingida. Pero ha sido muy difícil. La pandemia nos pegó bastante duro, y estoy haciendo todo lo que puedo, pero no es suficiente. Mamá y papá no quieren admitirlo, pero estamos a punto de perderlo todo. Me crucé de brazos, sin sentir ni una pizca de compasión. Así que, déjame adivinar. ¿Quieres que los saque del apuro? Clara se movió incómoda. No te estoy pidiendo limosna, dijo a la defensiva. Solo pensé que podríamos, no sé, resolver algo juntos. Te está yendo bien, ¿no? Imaginé que querrías ayudar a la familia. No lo podía creer. Estaba intentando hacerme sentir culpable para que salvara el negocio familiar que ella misma había llevado a la ruina. Imaginaste mal, dije rotundamente. Clara parpadeó, claramente sin esperarse esa respuesta. Espera, ¿a qué te refieres? Me refiero a que no te voy a ayudar, dije con voz firme. No después de todo lo que hiciste. Me arruinaste la vida, Clara. Pusiste a mis propios papás en mi contra y ahora que estás en problemas, ¿crees que simplemente voy a olvidar todo eso y correr a salvarte? Pues no. Me miró atónita. Por primera vez en su vida, Clara parecía no saber qué decir. Pero somos familia, dijo débilmente, con su voz perdiendo algo de seguridad. Negué con la cabeza. Dejamos de ser familia el día que te propusiste destruirme. Clara palideció. No estaba acostumbrada a que le dijeran que no, y se notaba que le estaba costando procesarlo. Después de un largo e incómodo silencio, se levantó. Bien, dijo fríamente. Si así lo quieres, así va a ser. Tú tomaste tus decisiones, Clara. Ahora te toca lidiar con las consecuencias, le respondí, manteniéndome firme. Sin decir una palabra más, salió furiosa del departamento, dando un portazo. Me quedé ahí de pie por un minuto, dejando que la tensión se esfumara. Una parte de mí se sintió mal, como si tal vez hubiera sido demasiado duro.
Pero luego recordé todo lo que me había hecho pasar, y esa culpa desapareció rápido. Por primera vez en años, sentí que tenía el control de mi vida. Ya no vivía bajo la sombra de Clara. Ya no era la segunda opción ni el chivo expiatorio. Por fin era libre de todo eso. Actualización 2. Pensé que después de que Clara saliera furiosa de mi departamento, las cosas se calmarían, como si por fin hubiera entendido el mensaje de que ya había terminado con ella y con todo el drama familiar. Pero, por supuesto, subestimé lo terca que podía llegar a ser. No pasó ni una semana completa cuando llegó la siguiente ola, y esta vez no era Clara tocando a mi puerta. Eran mis dos papás. Era sábado otra vez. Es curioso cómo estas cosas siempre parecen pasar en mis días de descanso. Estaba sentado en el sillón viendo mi celular cuando escuché que tocaban. Y no fue despacito. Fue uno de esos toques fuertes e insistentes que te avisan que quien sea que esté del otro lado no se va a ir pronto. Me levanté ya teniendo el presentimiento de quién podría ser. Y cuando abrí la puerta, ahí estaban mi mamá y mi papá, parados juntos como una especie de frente unido. Mi papá se veía incómodo, como si realmente no quisiera estar ahí. Pero mi mamá. Ella tenía esa mirada. Esa que decía que estaba decidida a arreglar cualquier desastre que se hubiera hecho, incluso si eso significaba pasar por encima de quien fuera. Suspiré, recargándome en el marco de la puerta. ¿Qué quieren? Mi mamá me dedicó una sonrisa forzada, intentando mantener las cosas amigables. ¿Podemos pasar a platicar? Tenemos que arreglar algunas cosas. Estuve tentado a cerrarles la puerta en la cara, pero una parte de mí supuso que, si no los dejaba entrar ahora, simplemente seguirían viniendo. Así que, con un suspiro exagerado, me hice a un lado y los dejé pasar. Entraron, echando un vistazo al lugar como si esperaran algo más que un departamento sencillo. Mi papá se quedó callado, pero mi mamá fue directo al sillón, se sentó y palmeó el asiento junto a ella como si yo fuera un niño chiquito al que intentaba consolar. Me quedo parado, dije secamente, cruzándome de brazos. De acuerdo, dijo ella con una sonrisa tensa. Mira, sabemos que las cosas han sido difíciles entre nosotros. ¿Difíciles? Repetí, levantando una ceja. Así es como le llamas. Mi papá finalmente habló, con voz baja y ronca. No vinimos a pelear. ¿Entonces a qué vinieron? Pregunté, sin siquiera molestarme en ocultar mi frustración. Porque estoy casi seguro de que ya hablamos de todo. Clara lo intentó. ¿Ustedes también lo intentan? Ya fui muy claro. No voy a ayudar. La sonrisa de mi mamá vaciló un poco. Probablemente no estaba acostumbrada a que le contestara de esta manera. No estamos aquí por eso, dijo, inclinándose un poco hacia adelante. Estamos aquí porque queremos pedirte perdón. Casi me río. ¿Pedirme perdón exactamente de qué? ¿De haberme corrido y de creerle las mentiras a Clara? ¿O de que ni siquiera se molestaron en ver cómo estaba durante 2 años? La cara de mi mamá se tensó y mi papá se movió incómodo, luciendo como si quisiera estar en cualquier otro lado menos ahí. Era obvio que no esperaban que se los echara en cara de esa manera. Sabemos que cometimos errores, dijo mi mamá con voz más baja ahora. Pero somos familia, y la familia tiene que mantenerse unida. Podía sentir cómo se me agotaba la paciencia. Esto era más de lo mismo. Cada vez que algo salía mal, sacaban la carta de la familia, como si eso fuera a borrar todo lo que pasó, pero esta vez no iba a caer. Ustedes solo están aquí porque necesitan algo de mí, dije sin pelos en la lengua. Si las cosas no se hubieran ido al carajo con el negocio, ni siquiera habría sabido de ustedes. No finjamos que esto se trata de la familia. Hubo un momento de silencio y luego mi papá por fin habló, con voz áspera pero más honesta que cualquier cosa que le hubiera escuchado decir en años. Tienes razón. Eso me tomó por sorpresa. Parpadeé, mirándolo fijamente. ¿Qué? Tienes razón, repitió, suspirando pesadamente. La cagamos. Le creímos a Clara. Te echamos a un lado y ni siquiera lo pensamos 2 veces. ¿Y ahora? Bueno, ahora todo se está desmoronando y estamos desesperados. No supe qué decir.
No esperaba que de verdad lo admitiera. Mi mamá, por otro lado, parecía estar intentando no perder los estribos. Claramente, no había planeado que él simplemente soltara todo de esa manera. Agradezco la honestidad, dije después de una larga pausa, pero eso no cambia nada. Mi mamá me interrumpió entonces, con una voz más afilada. No cambia el hecho de que te necesitamos y de que nos debes una, después de todo lo que hemos hecho por ti. Y ahí estaba de nuevo. Ese sentido de superioridad y derecho. ¿De verdad creían que les debía algo solo por ser mis papás? Como si todos los años de negligencia y favoritismo no importaran. Y ahora que estaban en problemas, se suponía que yo debía salvarlos. No les debo nada, dije, con voz fría. No después de la forma en que me trataron. Ustedes tomaron su decisión cuando le creyeron a Clara por encima de mí, cuando me corrieron a la calle y ni siquiera se aseguraron de que yo estuviera bien. Ahora quieren que los salve. Así no funcionan las cosas. Mi papá no dijo nada. Solo se quedó ahí sentado mirando al piso, como si estuviera avergonzado. Pero mi mamá aún no terminaba. Somos tus papás, dijo, alzando la voz. Te criamos. Te cuidamos. Y ahora, simplemente nos vas a abandonar. Negué con la cabeza, casi sintiendo lástima por ella a estas alturas. Ustedes no me cuidaron. Mi tía Daniela lo hizo. Ustedes eligieron a Clara, y ahora se quedan con ella. Es su problema. Mi mamá parecía estar a punto de explotar, pero mi papá le puso una mano en el brazo, deteniéndola de decir lo que fuera que iba a salir de su boca. Se levantó y me miró a los ojos por primera vez desde que habían entrado. Lo entendemos, dijo con voz firme. Pero, Miguel, ya no te vamos a presionar. Solo teníamos que intentarlo. Por un segundo, casi me siento mal por él. Pero luego recordé todo lo que me habían hecho pasar, y esa compasión desapareció. Espero que lo resuelvan, dije, caminando hacia la puerta y abriéndola para ellos. Pero no voy a ser parte de eso. Mi papá asintió como si se lo esperara. Mi mamá, sin embargo, me lanzó una última mirada, mitad enojo y mitad súplica. Pero cuando vio que yo no iba a ceder, se levantó y lo siguió hacia la salida. Cuando se fueron, cerré la puerta detrás de ellos y me quedé ahí un momento, dejando que el silencio se apoderara del lugar. Lo había hecho. Por fin les había hecho frente, y por primera vez sentí que realmente estaba libre.